Gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Aquí lo que uno ve es que, pues, esto no se hizo de un día para otro. Finalmente, porque nadie lo vio en su momento y pasa no solo ahí, sino en muchas partes de la región. ¿No es así, profesor? Adelante, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un privilegio, gracias por... como usted lo menciona, esto ni es nuevo ni es exclusivo del Ecuador. El problema es que hoy este fenómeno se ha hecho más complejo y abarca aspectos todavía más graves de la cuestión de la relación sociedad-Estado. Tenemos en la historia desde Carandirú, el penal de Devoto, Tacumbú, nombres que resuenan con distintos ecos dependiendo del país al que usted se refiera. Centros penitenciarios que se transforman en fortalezas de bandas de criminales organizadas. El problema es que hoy día la penitenciaría de Cotopaxi, así como las bandas asociadas a la misma, los choneros, los lobos, ya no son simplemente organizaciones criminales locales, son parte de un fenómeno transnacional que se vincula, por un lado, con organizaciones cada vez más capaces y con movimientos sociales y políticos que se abastecen de la logística que genera este tipo de entramado. Profesor, pero cuando hablan los gobiernos de estrategia, pasan estas cosas y dicen, bueno, vamos a poner mano dura, en fin, toda una serie de medidas contra la delincuencia. Pero para mí, no sé, usted es el especialista y me dirá si estoy equivocado o no, pero para mí esta es una de las claves para combatir la delincuencia, para combatir el crimen. Y tal parece que no hay mucha voluntad, o por lo menos se vira para otro lado, se vira la cara para otro lado. Mire, está usted totalmente en lo correcto. Una de las situaciones que hay que entender es que el crimen organizado hoy ya no se limita simplemente a existir a la sombra del Estado o a interactuar con él a través de la corrupción. Pretende la ocupación de espacios que antes estaban bajo la jurisdicción y el control estatal. Para hablar de la reinserción, primero se tiene que ganar nuevamente el control de esos espacios. Y para ello es menester tener la voluntad política. La gran pregunta que se tiene que hacer uno, en el caso hoy del presidente Noboa, como lo es del presidente Peña en el Paraguay, o lo puede ser del presidente Milei, o de cualquier mandatario sometido a este tipo de ofensiva de organizaciones criminales. La sostenibilidad, porque no es sencillo para el erario público tener en las calles a sus Fuerzas Armadas o a un despliegue permanente policial. Allí, desgraciadamente, el crimen organizado goza de una mejor logística financiera. Por ello, es que creo que se debe encarar este fenómeno de una manera como el enemigo, el adversario lo está encarando, de manera transnacional e Ajá. integrada, para poder así combatir el fenómeno. Profesor, pero ¿cuáles serían los desafíos? Y se lo pregunto por lo siguiente, está las famosas cárceles en El Salvador, las que Bukele ha construido y que, bueno, ahí está la popularidad que ha generado, aunque, bueno, por supuesto, muchas críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Eso por un lado. Por el otro, también aquí hace poco una de las candidatas a la presidencia, a la presidencia de México, también hablaba de hacer una cárcel, de que los delincuentes van a tener miedo, entrar, en fin, ¿dónde está el desafío? ¿Mejores cárceles o qué cosa? El desafío es integral. No se puede lidiar con un fenómeno como el de Cotopaxi en el Ecuador, el hongo en México, vuelvo a reiterar, Tacumbú en el Paraguay, simplemente a partir del control de un recinto carcelario. Si no se combaten a las organizaciones criminales, al entramado que las relaciona con organizaciones y movimientos de naturaleza política, con los esquemas corporativos y empresariales que le blanquean los capitales, con los grupos de intereses que le facilitan las transacciones, entonces usted está simplemente aplicando soluciones de corto plazo. Le pueden dar mucha popularidad, pero de nuevo, vuelvo a reiterar lo que le mencionaba. A la larga, el Estado tendrá siempre menos recursos que los que puede proporcionar la logística financiera de actividades como el narcotráfico o la trata y tráfico de personas. Si la solución es integral, debe cubrir todos estos aspectos. Debe haber una lucha frontal contra la corrupción, debe haber cooperación con otros estados, debe abandonarse en cierta medida el discurso ideológico e ir a las raíces de los problemas. Y finalmente, se debe buscar una profundización de cuestiones como desarrollo económico, social y de educación
para poder hacer también la prevención que es necesaria para que este fenómeno no se expanda. Corrupción, impunidad, profesor. Esa es la clave, La corrupción, quizás. la corrupción es esencial. La lucha contra la misma es el eje del combate a este fenómeno. Sin ello, estamos simplemente buscando soluciones que podrán dar, vuelvo a repetir, Totalmente. periodos de popularidad y parche. Totalmente, totalmente coincido con usted. Gracias, profesor. Era el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha.